Contanos un poquito, sabemos que esta semana se celebró la Semana Mundial de la Cefalea. ¿Sabés por qué se conmemora esta semana como la Semana de la Cefalea? Sí, vos sabés que la Semana de la Cefalea no tiene una raíz, no tiene un origen, digamos, un hecho particular para declarar la Semana de la Cefalea. Esto fue impulsado por la Sociedad Argentina de Neurología. Se estableció la semana esta como se podría haber establecido otra, en realidad no tiene un patrón por lo cual se estableció. Se establece básicamente como para entender un poquito de qué se trata la cefalea y por qué es tan invalidante y por qué es tan común. Entonces, como para tener una charla en hospitales, se han hecho charlas gratuitas en hospitales, en diferentes consultorios y demás, como para informar a la población sobre lo que es cefalea, sobre lo que es migraña. Bien, ¿en qué consiste entonces la cefalea? Bueno, la cefalea es básicamente el dolor de cabeza. Como todos conocemos, la cefalea, todo el mundo, mucha gente ha tenido cefalea, es algo habitual. Es una sintomatología, no es por ahí una enfermedad, sino que es un síntoma. Está originada, siempre los impulsos dolorosos están originados en alguna parte del cráneo. Y hay diferencias, por ejemplo, entre lo que es cefalea, migraña, otro tipo de cefaleas que se llaman enracimos, la cefalea tensional. Son todas cefaleas, son todos dolores de cabeza que se llaman primarios. Ajá. Hay que diferenciar esto un poquito, lo que es primario y secundario, porque lo que es cefalea secundaria siempre tiene un origen sistémico en alguna enfermedad, tanto que puede ser neurológico, puede ser una enfermedad sistémica, y pocas veces se da el dolor de cabeza sin ser acompañado de algún síntoma neurológico y demás. En cambio, la cefalea primaria tiene como patrón único el dolor de cabeza. Bien. La diferencia básica es que las primarias son casi el 95% de las cefaleas que conocemos, contra un 5% nomás de las secundarias, y que las primarias van a tener más que nada no va a ser tan grave, digamos, sino que va a tener una incapacidad en la persona, va a ser más molesto que grave, por así decirte. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre la cefalea y la migraña, por ejemplo? ¿Cómo diferenciamos entre ambas? Bien, vos sabés que la cefalea tiende a ser un poquito menos dolorosa, tiende a asociarse con menos sintomatología y es menos invalidante. Por ejemplo, hacer alguna actividad física o dormir calma el dolor. En cambio, en la migraña esto no está presente. La migraña, por más que vos hagas la actividad que hagas, la cabeza duele mucho, va acompañado un montón de veces de otros síntomas, no es un patrón de cefalea solo, sino que va acompañado, por ejemplo, de vómitos, de dolor abdominal, de lo que se llama fotofobia, que es la intolerancia a la luz, la intolerancia a los sonidos. Puede acompañarse de auras, que son a veces en forma en la visión, alteraciones en la visión, que se ven algunas pequeñas cositas. Tiene todo un patrón, viste, es como más florida la migraña, y mucho más dolorosa, más incapacitante. En cambio la cefalea, sobre todo la cefalea tensional, porque cefaleas hay varias, pero lo que es cefalea tensional, que es el dolor de cabeza común y corriente que conocemos, esa es como menos invalidante, dura muchas horas, pero la persona puede hacer alguna actividad. Y la diferencia también está en la parte que duele la cabeza y demás, entre otras cefaleas. Por ejemplo, la cefalea tensional es la común, sabe doler habitualmente toda la cabeza, es un dolor más tipo pulsátil. La migraña también a veces puede doler 50 y 50, a veces duele la mitad de la cabeza, a veces duele la cabeza entera. Y lo que es cefalea en racimos, que es otro tipo de cefalea de las primarias, sabe doler alrededor de un ojo. Es hemicraniana, sabe doler sobre un ojo y se acompaña con lagrimeo o se acompaña con rinorrea, con una obstrucción nasal, viste, cuando tenés un poquito, se te tapa la nariz, eso es rinorrea. Se acompaña con eso. Son como para ir diferenciando un poquito lo que son los distintos tipos de cefaleas. Perfecto. ¿Esto se da o ocurre en determinada edad o puede ocurrir en cualquier niño, tanto en un niño como en un adulto? Sí, en realidad se da a cualquier edad, no tiene un patrón de prevalencia en alguna edad en particular, sino que se puede dar a cualquier edad. Lo que sí se diferencia a veces es con las cefaleas secundarias. Uno, a través de la anamnesis y lo que es el interrogatorio, puede un poquito orientarse a dónde está la edad más frecuente para una, para la otra, ¿viste? Entonces, como para hacer un buen diagnóstico, un buen interrogatorio, te lleva a que vos más o menos estés orientado en qué tipo de dolor de cabeza puede ser. Eso sí es importante, todo lo que es interrogatorio, anamnesis, y hay cefaleas que ocurren a una edad y hay cefaleas que ocurren a otras como prevalencia. Vos sabés que esto 2 más 2 no es 4 acá, entonces puede pasar a cualquier edad, pero sí, lo común es que pueda ocurrir a cualquier tipo de edad. Bien. ¿Y hay causas específicas por las cuales podemos encontrar una cefalea en una persona o simplemente se da, digamos, por efecto natural? Sí, vos sabés que hay predisposición a veces a que se dé. En realidad, hoy por hoy se está estudiando. Antes, lo que era cefalea primaria
no se encontraba una causa. Hoy por hoy, con el avance de la tecnología y demás, se fue estudiando. Por ejemplo, en migraña sí hay un origen, que es una cuestión de neurotransmisores. Por ahí es medio complejo explicarlo, pero sí tiene una base fisiológica, por así decirte. En la cefalea tensional todavía no está muy claro. En la migraña sí es por una actividad cerebral exagerada y por una serie en los neurotransmisores, una alteración en la conducción de los neurotransmisores, que es lo que determina la migraña. La cefalea tensional, la cefalea en racimos todavía muy bien no se sabe. ¿Qué pasa si no alertamos a estos síntomas y, por ejemplo, no le damos la importancia que realmente hay que darle y tratarlo, ¿no? ¿Hay algún pro o contra? Mirá, en principio, para lo que es cefaleas de las que no son peligrosas, las cefaleas primarias, la única contra que tiene es que es bastante invalidante para lo que es la actividad social de la persona, la vida social, ¿viste? No tratarla o no hacer un tratamiento, hacer un paliativo, te va a llevar a que los episodios sean por ahí bastante recurrentes y te impide interactuar con tu vida normal, ¿viste? Tanto lo que es la parte laboral, la parte social, va a ser bastante molesto para la persona. Si bien por ahí no hay un tratamiento único, estudiar la cefalea, determinar qué tipo de cefalea es y demás, pues vos te podés organizar como para hacer un tratamiento paliativo y que los episodios no ocurran tan a menudo. Entonces te va a permitir desarrollar una vida social un poquito más activa. De todas maneras no tiene por ahí puede ocurrir, digamos, no va a tener un tratamiento que se corte el dolor de cabeza, pero sí te vas a poder llevar una vida un poquito más ordenada y con menos episodios dolorosos. Eso podríamos tomarlo como uno de los pasos a seguir para prevenir la cefalea, que es este tipo de dolor de cabeza. Seguro. En realidad, como te decía recién, viste, por ahí no lo vas a poder evitar, pero siempre, ante un dolor de cabeza nuevo, estar atento, hacer la consulta precoz, seguramente el médico hasta con un pequeño interrogatorio, una pequeña anamnesis, ya se va a más o menos ubicar de qué tipo de cefalea es. Y de requerir se puede pedir algún estudio complementario, como para que vos estés atento también a que por ahí todos los dolores de cabeza, si bien la mayoría son benignos, puede traer aparejado algún problema de salud un poquito más grave. Entonces siempre está bueno que si aparece un dolor de cabeza que vos no lo tuviste nunca, un dolor de cabeza, un episodio nuevo, diferente a los demás dolores que has tenido a lo largo de tu vida, que se haga la consulta precoz, ¿viste? Como para llegar a un buen diagnóstico, un buen tratamiento. ¿Cuál es el mensaje que le dejarías, más allá de esto, ¿no? De ir a la consulta, a la gente, a la comunidad que hoy en día se lleva mucho, ¿no? Por el internet, viste que por ahí te duele algo, recurrís a Google. ¿Cuál es el mensaje que le darías vos como médico y, bueno, también aprovechando, ¿no? La Semana Mundial de la Cefalea, a aquellas personas que, bueno, por ahí sufren algún dolor de cabeza o lo que sea, para prevenir estas situaciones? Bueno, el consejo básicamente, como siempre lo digo en la radio también, es no automedicarse y hacer la consulta. En realidad esto por lo general son cefaleas benignas. La idea es que la gente ante un dolor de cabeza no se asuste tanto tampoco. El 95% son cefaleas que se pueden tratar muy fácilmente, que con un tratamiento analgésico, un tratamiento farmacológico muy básico se va a calmar. Entonces está bueno que primero no se alarme tanto ante un dolor de cabeza que por ahí ya es conocido. Que haga la consulta de todas maneras, igual siempre está bueno hacer la consulta, asesorarse con algún profesional médico, como para tener todo un poquito más claro, quedarse un poquito más tranquilo, y que no se automedique básicamente, o que si algo llama la atención en un episodio nuevo de cefalea, que se haga la consulta porque hay métodos diagnósticos muy buenos, muy de avanzada, que enseguida te van a llevar un diagnóstico a donde vos después vas a tener un tratamiento correcto y no vas a recurrir a diferentes medicaciones que quizá no funcionen, o como me dijiste vos, al Google, a Internet, que por ahí te vas a asustar mucho, te va a parecer por ahí que tenés, qué sé yo, lo que sea, ¿viste? Sí, hasta un cáncer o lo que fuere, que quizás no es tal, ¿viste? Entonces siempre la consulta con el médico, no alarmarse tanto porque la mayoría de los dolores de cabeza son benignos, la consulta precoz y el tratamiento correcto.